¿Puede una simple autopista decidir el rumbo de una guerra entera? Esta pregunta, que parece sacada de un tratado de estrategia del siglo pasado, sigue vigente en los conflictos modernos y, como veremos, puede encerrar la clave del poder, la supervivencia y el desenlace de batallas que cambiarán la historia. En la estrategia militar, el verdadero arte no está en la cantidad de tropas ni en la potencia de las armas. Todo depende de encontrar y golpear ese punto crucial, capaz de desmoronar al enemigo desde dentro. Napoleón Bonaparte lo entendió en Waterloo, cuando el control de una colina fue más decisivo que el número de cañones. Lo entendió Erwin Rommel en África, cuando una ruta de abastecimiento valía más que 100 tanques. La historia está llena de ejemplos en los que la victoria dependió de identificar y atacar el eslabón más débil de la cadena enemiga. Elegir el blanco correcto transforma la fuerza bruta en precisión quirúrgica. Un solo objetivo bien seleccionado puede definir el destino de miles y convertir una batalla imposible en una victoria inevitable. Esto lo demostró Alejandro Magno al cruzar el río Gránico, cortando la retaguardia persa, y lo aplicaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial cuando aislaron a las fuerzas del Eje en Sicilia, cortando sus suministros y rutas de escape. En el otoño de 2025, durante la Guerra del Donbass, la carretera Pokrovsk-Konstantinovka se convirtió en ese objetivo decisivo. No era solo un camino de asfalto, era la vena principal que alimentaba a todo un ejército enemigo. Controlarla implicaba cortar el flujo vital de suministros, municiones y soldados, debilitando el corazón logístico adversario hasta dejarlo al borde del colapso. Para comprender la importancia de una vía así, basta pensar en la batalla de Stalingrado. Allí, los ferrocarriles y carreteras que llevaban suministros a la ciudad determinaron la capacidad de resistencia de ambos bandos. Cuando los alemanes perdieron el control de sus líneas de abastecimiento, el Sexto Ejército quedó atrapado y condenado. Lo mismo ocurrió en la Guerra de Corea, donde la destrucción de los puentes sobre el río Yalu frenó durante semanas el avance chino. Así nació la Operación Anaconda, con una meta tan simple como brutal: apoderarse de esa autopista y asfixiar las líneas enemigas desde el interior. Cada elemento, desde la inteligencia hasta la fuerza aérea, se alineó en torno a este plan, diseñando un cerco implacable que convertiría la carretera en una trampa sin salida. Esta operación no fue la primera en su tipo. En la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán aplicó una táctica parecida, cortando las líneas férreas francesas en Verdún, logrando debilitar la resistencia gala durante semanas. En la guerra moderna, ignorar los objetivos clave puede costar mucho más que una derrota. Puede significar la pérdida de recursos, miles de vidas y el fracaso total de una campaña. Apostar a ciegas es invitar al desastre. Elegir bien, en cambio, puede cambiar el curso de la historia. Piénsalo. En la ofensiva aliada en Normandía, el éxito dependió de asegurar varios cruces de caminos y puentes antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Si hubiesen fallado en identificar estos puntos, las tropas desembarcadas habrían sido empujadas al mar. Pero, ¿cómo se identifica ese punto exacto que lo decide todo? ¿Qué herramientas y métodos permiten distinguir, en medio del caos, el lugar donde el destino de una guerra puede romperse? Para responder estas preguntas, debemos adentrarnos en los pasillos oscuros de la inteligencia militar y seguir el rastro de la información secreta. El primer paso: descubrir cómo un objetivo pasa desapercibido hasta que es demasiado tarde. La historia muestra que muchas veces los líderes militares subestiman elementos logísticos por considerarlos meros detalles técnicos. En la invasión de Rusia por Napoleón, el invierno fue menos letal que la destrucción sistemática de sus líneas de suministro, algo que los rusos ejecutaron con precisión. No todas las carreteras son iguales. Algunas significan la vida o la muerte de un ejército. Un ejemplo clásico es la carretera de Birmania en la Segunda Guerra Mundial, sin la cual las tropas chinas no habrían podido resistir la ofensiva japonesa. La Pokrovsk-Konstantinovka no era simplemente una ruta más. Era la única arteria que sostenía a toda la agrupación enemiga en el norte del Donbass. Por ese corredor fluía, cada día, una marea constante.
cientos de vehículos, toneladas de suministros, columnas enteras de refuerzos. Pero lo esencial era esto. Hasta 7 de cada 10 envíos logísticos y técnicos del enemigo dependían exclusivamente de esa carretera. En cifras, esto significa que si el enemigo recibía 100 camiones de suministros diarios, 70 circulaban por esa vía. Los mandos pronto entendieron que no estaban ante un simple camino. Tenían enfrente el punto de apoyo estratégico que mantenía viva la defensa contraria. Si esa arteria se cortaba, el flujo de municiones, combustible y hombres se detenía. La capacidad de resistir y maniobrar del enemigo quedaba asfixiada en cuestión de días. Este principio se vio en la Guerra del Golfo de 1991, cuando la coalición cortó los caminos de escape de las tropas iraquíes en Kuwait, forzando su rendición en masa. Durante semanas se intentaron ataques a distancia, artillería, misiles, sabotajes nocturnos en puentes y cruces. Pero el enemigo, flexible y tenaz, reparaba los daños en pocas horas. El tráfico nunca paraba por completo. Se hizo evidente. Golpear de lejos no bastaba. La única opción era tomar y controlar físicamente la carretera, con presencia constante sobre el terreno. Es el mismo dilema que enfrentaron los británicos en el norte de África. Los ataques a las rutas de Rommel solo retrasaban, pero no cortaban el flujo de sus suministros. La estrategia cambió. No se trataba de asaltar ciudades fortificadas, ni buscar la victoria en combates urbanos sangrientos. La clave era brutalmente simple: cortar los suministros. Dejar que las defensas, por inexpugnables que parecieran, se desmoronaran solas bajo la presión de la escasez, el aislamiento y la desesperación. La misión no era irrumpir de frente, sino cerrar el grifo logístico. Esta táctica recuerda el cerco de Leningrado, donde la ciudad resistió porque los soviéticos lograron mantener abierta, cuando menos parcialmente, una ruta de abastecimiento sobre el lago Ladoga. Se diseñó entonces un plan de doble pinza. El objetivo: lanzar golpes perfectamente sincronizados desde el norte y el sur de la carretera, atrapando el corredor y cerrando la trampa alrededor de las fuerzas enemigas. La maniobra debía ser rápida y hermética, impidiendo cualquier fuga o contraataque. La doble pinza es una táctica ancestral, usada ya por Aníbal en la batalla de Canas, donde envolvió y aniquiló a un ejército romano muy superior en número. El éxito dependía de algo más que músculo. Era imprescindible la coordinación absoluta de todos los niveles de inteligencia. Satélites en órbita, aviones de reconocimiento, drones tácticos, agentes infiltrados. Cada uno aportaba datos vitales, cada movimiento enemigo era observado, cada debilidad detectada y explotada. En la Operación Tormenta del Desierto, la coordinación de inteligencia permitió a la coalición anticipar cada reacción iraquí, minimizando bajas y acelerando la victoria. El dominio informativo fue total. Antes del asalto, todas las posiciones, rutas, reservas y hasta el estado de ánimo de las tropas enemigas estaban mapeados y actualizados al detalle. Mientras tanto, el enemigo ignoraba por completo las verdaderas intenciones de quienes lo acechaban. Este dominio recuerda a los éxitos del ejército israelí en la Guerra de los 6 días, donde la información y la sorpresa permitieron derrotar a enemigos numéricamente superiores en tiempo récord. En este tipo de operaciones, fallar en asegurar la logística puede revertir cualquier avance, costar semanas de esfuerzo, agotar recursos y, sobre todo, vidas humanas. El margen de error era cero. La apuesta, máxima. Ejemplos abundan. En la Primera Guerra Mundial, la falta de munición en el asedio de Verdún obligó a los franceses a reorganizar toda su defensa, y por poco pierden la ciudad. Con la información y la preparación llevadas al límite, el escenario estaba listo. ¿Cómo se desarrollaría el asalto decisivo? El primer movimiento estaba a punto de comenzar, con todos los ojos puestos sobre la carretera. Cada segundo contaba. La batalla por el control logístico definiría el destino de la región. Imagina la tensión en los puestos de mando, mapas electrónicos, imágenes de satélite, reportes en tiempo real.
Un escenario que combina lo mejor de la tecnología militar actual con la presión ancestral de decidir el destino de miles en cuestión de horas. La guerra moderna se decide mucho antes de que retumben los cañones. Todo empieza con el control de la información, ese poder invisible capaz de inclinar la balanza antes del primer disparo. La Operación Anaconda lo demostró en el Donbass, donde la batalla real se libró por la mente y la voluntad del enemigo, mucho antes de que los blindados se movieran. La información, bien usada, erosionó la moral rival y abrió la puerta a una victoria sin precedentes. Este fenómeno no es nuevo. Ya en la guerra franco-prusiana, los telegramas interceptados y la desinformación jugaron papeles clave en el desenlace de las batallas. La fase inicial fue crucial: obtener la supremacía absoluta en el aire. Primero, las defensas antiaéreas enemigas fueron anuladas por ataques electrónicos, engaños y misiles de precisión quirúrgica. Privado de sus ojos en el cielo, el enemigo quedó ciego y vulnerable, incapaz de anticipar los siguientes movimientos. Esta táctica se vio en la Operación Allied Force de la OTAN sobre Yugoslavia, donde la guerra electrónica dejó indefensos a los sistemas de defensa aérea serbios. La artillería de largo alcance y la aviación siguieron con una serie de golpes selectivos. Los drones y la inteligencia previa señalaron cada objetivo: arsenales, centros de mando, rutas de suministro. Cada explosión debilitó infraestructuras vitales, sembrando el caos y la confusión, y minando la capacidad de respuesta enemiga, que se replegaba ante una fuerza casi invisible. Este tipo de ataques selectivos fue clave en la campaña aliada de Irak en 2003, donde la neutralización de centros de mando colapsó la coordinación iraquí. Luego llegó el turno de las fuerzas terrestres, divididas en dos grandes agrupaciones, una avanzando desde el norte, otra desde el sur. La clave era la maniobra, no el choque frontal. Con rutas inesperadas y movimientos rápidos, evitaron caer en trampas y superaron defensas escalonadas, sorprendiendo a un enemigo que no lograba anticipar la dirección ni el ritmo del ataque. La maniobra envolvente recuerda a la Blitzkrieg alemana, donde los tanques evitaban enfrentamientos directos y buscaban puntos débiles para rodear y aislar. La movilidad fue el factor decisivo. Los comandantes priorizaron la velocidad y la iniciativa, utilizando equipos ligeros, zapadores y tecnología de guerra electrónica que anulaba sensores y cortaba comunicaciones. Drones de última generación acompañaron a cada columna, detectando minas y emboscadas, guiando a los pelotones por corredores seguros a través de campos minados y posiciones fortificadas improvisadas. En la guerra de Afganistán, la movilidad y la inteligencia en tiempo real permitieron a pequeños grupos de operaciones especiales desarticular redes talibanes mucho más numerosas. Ambas agrupaciones convergieron sobre la arteria Pokrovsk-Konstantinovka, el auténtico corazón del suministro enemigo. El asalto fue veloz y preciso. La carretera quedó cortada en varios puntos clave, bloqueando cualquier retirada y atrapando a la mayoría de las fuerzas rivales al este de la línea de avance. La logística enemiga, antes robusta, colapsó en cuestión de horas. Este tipo de éxito recuerda al cerco de Falaise en Francia en 1944, donde el cierre de un corredor aisló y aniquiló a decenas de miles de soldados alemanes. Pero apoderarse de la carretera no bastaba. Había que mantener el cerco. Se establecieron posiciones defensivas alrededor del perímetro, anticipando y rechazando una ola tras otra de contraataques. Cada intento de ruptura terminó en más bajas para el adversario, que veía cómo se evaporaban sus reservas y se multiplicaba el desorden en sus filas. En la batalla de Kursk, los soviéticos aplicaron una táctica similar, fortificando el perímetro y desgastando a los atacantes hasta agotar su capacidad ofensiva. La trampa se cerró de manera implacable. Más de 25.000 soldados quedaron aislados, sin suministros ni posibilidad real de escape. El cerco era total. La desesperación se apoderó de los mandos rivales, con la certeza de la derrota creciendo minuto a minuto. Situaciones así han ocurrido antes. En Stalingrado, el ejército alemán quedó rodeado y tras semanas se rindió en masa, incapaz de romper el cerco.
la operación dependía de una coordinación perfecta. Un solo error, una mínima demora, y el enemigo podría haber escapado o reorganizado su defensa, poniendo en jaque el éxito de toda la campaña. En la guerra moderna, la precisión y la sincronización pesan más que 1000 cañones. En la operación Market Garden, la falta de coordinación llevó a un costoso fracaso aliado, cuando no se lograron asegurar todos los puentes a tiempo. Lo que sucedió después de la caída de la arteria Pokrovsk-Konstantinovka no solo cambió el curso de la batalla, sino que dejó lecciones para cualquier persona que enfrente un desafío estratégico. El desenlace de Anaconda reveló hasta qué punto la información y la coordinación pueden decidir el destino de miles. Esta lección es aplicable también en la empresa. Muchas compañías han caído por no identificar el punto crítico en su cadena de suministro o en su estructura organizativa. A veces, la batalla definitiva no se libra con balas, sino en las mentes de quienes luchan. Durante la Guerra Fría, la presión económica y psicológica fue más decisiva que los misiles nucleares. La caída del muro de Berlín se gestó en el imaginario colectivo mucho antes de los hechos. Cuando el cerco de la Operación Anaconda se cerró por completo, no hubo una carga frontal desesperada. La estrategia fue asfixiar al enemigo de manera meticulosa, cortar rutas de abastecimiento, aislar posiciones y ejercer una presión psicológica incesante. Un ejemplo de esto se vio en la Segunda Guerra Mundial, durante el cerco de Breslau, donde la ciudad alemana capituló tras meses de aislamiento total. En vez de atacar indiscriminadamente, se seleccionaron objetivos precisos. Los depósitos de municiones, los centros de mando y las reservas enemigas fueron eliminados uno a uno. Esto desarticuló cualquier intento de reorganización y sembró la sensación de vulnerabilidad total. En la Guerra de Vietnam, las operaciones de sabotaje sobre la ruta Ho Chi Minh buscaban el mismo efecto: desmoralizar y fragmentar la estructura enemiga. Las fuerzas especiales ejecutaron incursiones quirúrgicas para neutralizar a los líderes enemigos. Cada comandante caído sumaba caos y hundía la moral de los defensores. La cadena de mando se quebró, y con ella, la capacidad de resistir coherentemente. Esta táctica fue empleada por los estadounidenses en la captura de Saddam Hussein. Una vez perdido el liderazgo, la resistencia se fragmentó rápidamente. Sin embargo, el golpe más devastador llegó a través de la guerra psicológica. Se desplegó una campaña implacable de mensajes de rendición, transmitidos por radio, drones con altavoces y panfletos con instrucciones seguras para deponer las armas. El mensaje era directo. La derrota no era solo una posibilidad, era el único desenlace que quedaba. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados lanzaron millones de panfletos sobre posiciones alemanas, instando a la rendición y socavando la moral. El hambre y la falta de munición empezaron a hacer estragos. Primero pequeños grupos, después compañías completas y finalmente batallones enteros optaron por rendirse. La capitulación se convirtió en un fenómeno masivo, casi inevitable. Solo algunas minorías radicalizadas eligieron resistir hasta el final, aisladas y sin esperanza. Este fenómeno fue evidente en la defensa de Berlín en 1945. La mayoría se rindió, mientras unos pocos lucharon hasta el colapso total. Esta táctica permitió reducir al mínimo las bajas propias y lograr un impacto estratégico contundente. La victoria no se midió solo por el territorio conquistado, sino por la rapidez y la eficiencia con las que se desmoronó la voluntad de lucha enemiga. En la Guerra de los Balcanes, la caída de Srebrenica se aceleró por el agotamiento psicológico y la falta de suministros. Subestimar el poder de la guerra psicológica habría significado prolongar la carnicería y multiplicar las pérdidas. Pero la Operación Anaconda demostró que, en la guerra moderna, dominar la mente del adversario puede ser tan decisivo como cualquier avance militar. Lo mismo ocurrió en la Guerra de Crimea de 1854, donde la moral fue tan determinante como la munición. El éxito de Anaconda no solo transformó el equilibrio militar en Donbass, sino que también cambió para siempre la percepción de cómo se gana realmente una guerra. A partir de ese otoño,
el control de la información pasó a ser la nueva clave del poder. La revolución digital solo ha multiplicado este efecto. Hoy, la guerra cibernética y la manipulación de datos pueden decidir una campaña antes de que los tanques avancen. El campo de batalla ya no es solo físico. Quien controla la información, controla el destino de la guerra. Esto es válido también para la política y la economía. Un rumor bien gestionado puede hundir la bolsa o provocar la caída de un gobierno. La Operación Anaconda no fue simplemente un avance militar, sino una exhibición magistral de cómo el dominio de la inteligencia y la coordinación absoluta pueden desmoronar defensas aparentemente invulnerables. Antiguas ciudades fortificadas, resguardadas por años tras líneas de trincheras y búnkeres, cayeron en apenas unos pocos días. Bastó cortar la arteria logística esencial del enemigo para que el frente entero colapsara. Esta táctica fue empleada con éxito en la guerra de Siria, donde el control de las rutas clave aceleró la caída de grandes ciudades. El costo para el adversario fue devastador. Más de 20.000 bajas, entre muertos, heridos y capturados, además de una pérdida monumental de armamento, vehículos y suministros. Esta hemorragia de recursos dejó al enemigo sin capacidad de maniobra, evidenciando grietas irreparables en su estructura defensiva. Un caso histórico similar fue la batalla de El Alamein, donde la destrucción de suministros dejó a las fuerzas del eje sin posibilidad de resistir. El verdadero golpe, sin embargo, fue el efecto dominó. Con la defensa desmoronada, enormes extensiones de territorio fueron liberadas en cuestión de días, abriendo paso a ofensivas sucesivas que aniquilaron cualquier esperanza de recuperación. No fue una cuestión de números, sino de precisión quirúrgica, de sorprender en el instante exacto y de ejecutar cada fase con una voluntad inquebrantable, desde el más alto mando hasta la última escuadra en el terreno. Así ocurrió en la caída de Bagdad en 2003. Una vez rota la defensa clave, el colapso fue inmediato y total. La victoria superó el plano territorial. El impacto psicológico fue aún más profundo. Al ver caer sus líneas y perder posiciones clave, el adversario perdió la fe en su causa. Se multiplicaron las crisis políticas internas, surgieron dudas entre los mandos y la presión social creció con fuerza. Los aliados externos también sintieron el golpe. Comprendieron que ninguna cantidad de armas extranjeras podría compensar la brecha estratégica ni el absoluto control informativo del oponente. Esta lección la aprendió Estados Unidos en Vietnam. La guerra se perdió en la mente y el corazón de la opinión pública antes que en el campo de batalla. Anaconda dejó claro que, en la guerra moderna, la batalla por la mente y la percepción es tan decisiva como el combate físico. Anticipar, desinformar y coordinar cada movimiento inclina la balanza mucho antes de que se dispare el primer proyectil. Las lecciones de esta operación trascienden lo militar. Son una advertencia sobre el poder de la inteligencia, la sorpresa y el dominio de la narrativa. En la era de las redes sociales, un solo vídeo viral puede decidir el curso de una campaña mucho más rápido que un ataque aéreo. Ignorar estos principios es invitar al desastre, ya sea en el campo de batalla, en el mercado o en la vida personal. El enemigo que no comprende por qué perdió está condenado a repetir sus errores. Grandes empresas han quebrado por no identificar su carretera Pokrovsk-Konstantinovka. Nokia y Blockbuster perdieron su arteria vital ante la llegada de Apple y Netflix, respectivamente. ¿Y tú? ¿Estás listo para aplicar estas estrategias y dominar tus propios desafíos? ¿Sabes cuál es la arteria vital en tu vida, tu empresa o tu proyecto? La historia de Anaconda no terminó ahí. Sus repercusiones aún resuenan en el presente. Lo que ocurrió después redefinió para siempre las reglas del juego. Los analistas militares estudian aún el impacto de esta operación, y las academias de todo el mundo la han incorporado como caso de estudio para generaciones futuras de líderes. Tu próxima victoria depende de cómo eliges tu objetivo principal. En la vida, como en la guerra, la dispersión conduce al fracaso. La concentración en el blanco correcto es la clave de toda transformación duradera.
La lección de la Operación Anaconda trasciende la estrategia militar. Es una llamada a repensar cómo seleccionamos nuestras batallas diarias, en negocios o en cualquier desafío. No se trata de hacer más, sino de elegir con precisión dónde un solo golpe puede volcar toda la situación a tu favor. Recuerda el ejemplo de Steve Jobs. Al regresar a Apple, eliminó proyectos secundarios y concentró los recursos en un solo producto clave, el iMac, cambiando para siempre la historia de la compañía. Si te quedas en la superficie, reaccionando por instinto o peleando en todos los frentes, diluyes tu fuerza y pierdes la oportunidad de cambiar las reglas del juego. La verdadera maestría es detectar la arteria vital del adversario, ese punto que sostiene su estructura y poder. En el ajedrez, los grandes maestros no atacan piezas aisladas, buscan el punto de ruptura en la defensa rival, el eslabón débil que, al caer, derrumba todo el castillo. En el Donbass, no fue la fuerza bruta la que selló la victoria, sino la información. Conocer cada detalle del terreno, anticipar movimientos y descubrir vulnerabilidades permitió a los comandantes enfocar el poder justo donde más dolía. Lo que parecía solo una carretera se reveló como el nudo crítico. Al cortarlo, toda la defensa colapsó. Así, la batalla se ganó en la mente y la voluntad del enemigo, mucho antes de los primeros disparos. En la historia de la medicina, un diagnóstico certero, un solo hallazgo en la tomografía, puede salvar una vida mientras 1000 medicamentos solo ganarían tiempo. Este principio es universal. Dominar la información y concentrar tu energía en el punto de mayor impacto te da ventaja, anticipa riesgos y multiplica resultados. Es la línea divisoria entre la mediocridad y la excelencia, entre perderte en el ruido o marcar el ritmo que otros siguen. Los grandes inversionistas no diversifican ciegamente, buscan el sector, el momento y la empresa que puede cambiar el panorama. Hazte estas preguntas. ¿Peleas por costumbre o eliges con intención lo que puede cambiar el tablero? ¿Actúas por impulso o por estrategia, guiado por datos? Cada vez que priorizas el conocimiento sobre la improvisación, avanzas hacia la victoria inteligente. Dedica tiempo a analizar tus recursos, tus vulnerabilidades y las del entorno. El éxito sostenido nace de la observación y la preparación. Que tu próxima batalla no sea solo otra tarea más. Transforma cada reto en tu propia operación Anaconda. Estudia, identifica, ataca el punto clave y observa cómo el resto cae por su propio peso. Haz de la inteligencia tu mejor arma y de la precisión tu escudo. En el mundo actual, quien domina la información y escoge su objetivo con inteligencia no solo puede vencer, sino reinventar el juego para siempre. Las lecciones de Anaconda, hoy, pueden ser la diferencia entre ser uno más o marcar el ritmo de los acontecimientos. ¿Estás listo para identificar tu autopista Pokrovsk-Konstantinovka y cambiar tu propia historia?